Cuando mi exmarido entró en aquel hospital con su hija en brazos y me vio sentada en la sala de espera, se rió en mi cara. Preguntó, ¿dónde está ese hijo defectuoso tuyo? ¿Por fin ha estirado la pata? Siempre fue un inútil. No tenía ni idea de que el jefe de medicina que estaba a punto de salvar la vida de su hija era exactamente el mismo niño que había echado de casa hacía 18 años. Antes de empezar a contaros esta historia que todavía me acelera el corazón, decidme una cosa en los comentarios. ¿Desde dónde estáis viendo esto ahora mismo? Yo estaba sentada en aquella fría recepción del Hospital General, hojeando una revista vieja sin prestar atención a las palabras, cuando oí aquella voz. Esa voz que no había escuchado en casi 2 décadas, pero que todavía conseguía revolverme el estómago. Era Marcos, mi exmarido, el hombre que me hizo pedazos cuando más lo necesitaba. Entró corriendo por las puertas automáticas, llevando en brazos a una niña de unos 12 años. La pobre niña estaba pálida. Sudaba frío y se veía claramente muy enferma. Gritaba pidiendo ayuda, desesperado, exigiendo atención inmediata, como hacía con todo en la vida. Marcos nunca pedía nada con un por favor. Siempre exigía. Siempre creía que tenía derecho a tenerlo todo en el momento que lo quería. Nuestras miradas se cruzaron por pura casualidad mientras pasaba corriendo por el mostrador de recepción. Tardó unos 3 segundos en reconocerme. Vi el momento exacto en que se dio cuenta. Sus ojos se abrieron de par en par. Su boca se quedó floja. Y entonces apareció esa sonrisa torcida y malvada que también conocía. Esa sonrisa que siempre ponía justo antes de escupir veneno. La enfermera le quitó a la niña de los brazos para llevarla corriendo a urgencias, y él se quedó allí, mirándome fijamente. No aparté la vista. No iba a darle la satisfacción de verme débil nunca más. A mis 63 años, había aprendido que mirar al miedo a los ojos es la única manera de vencerlo. Vaya, 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 dijo, caminando hacia mí con ese pavoneo arrogante que el tiempo no había logrado borrar. Ahora solo le hacía parecer patético. Si no es Beatriz, qué sorpresa encontrarte aquí. Trabajando de limpiadora en el hospital ahora, ¿eh? Siempre supe que acabarías así. Respiré hondo. No iba a dejar que me afectara. Solo estoy esperando a alguien. Respondí con calma, volviendo a bajar la vista a mi revista. ¿Esperando a quién? ¿A ese hijo tuyo con problemas? Soltó una risa amarga. Por cierto, dime una cosa que siempre he tenido curiosidad. ¿Ese niño defectuoso que te empeñaste en criar sigue vivo? ¿O la naturaleza finalmente hizo el trabajo que deberías haber hecho tú y lo puso en algún lugar donde no fuera una carga para nadie? Sus palabras resonaron en la recepción. Algunas personas levantaron la vista, escandalizadas por tanta crueldad. Cerré la revista lentamente, la puse en mi regazo y lo miré directamente a los ojos. No sentí rabia ni resentimiento, solo tenía la tranquila certeza de que este hombre estaba a punto de recibir la lección de su vida. Pero antes de contaros lo que pasó en ese hospital, necesito retroceder en el tiempo. Necesito que veáis quién era la Beatriz de hace 25 años para que entendáis la profundidad del agujero en el que este hombre me arrojó. Tenéis que conocer a la mujer frágil que creyó en sus promesas, que le cogió la mano cuando juró amor eterno, que llevó a su hijo en el vientre pensando que estaba construyendo una familia. Conocí a Marcos cuando tenía 26 años. Yo era auxiliar administrativa en una gestoría y él era el nuevo director de ventas, recién llegado de Barcelona, lleno de grandes planes y mucha labia. Tenía ese encanto de la gran ciudad. Hablaba de viajes al extranjero, coches nuevos, restaurantes de lujo. Para una chica de un pueblo de Extremadura como yo, que nunca había salido de la comunidad, todo aquello parecía un cuento de hadas. Me cortejó de una manera que nunca había experimentado. Flores enviadas a la oficina, cenas en los sitios más caros, promesas de una vida de reina a su lado. Me decía que yo era especial, diferente a las demás mujeres, que me había elegido a mí entre todas las chicas que iban detrás de él. Me sentí la mujer más afortunada del mundo. Nos casamos después de 6 meses de noviazgo. Fue una boda preciosa, con más de 200 invitados en un salón repleto de lirios importados que costaron un riñón. Llevé un vestido blanco que parecía sacado de una película de princesas, con una cola de 3 metros. En las fotos de ese día, mi sonrisa era real. Mis ojos brillaban de esperanza. Realmente creía que había encontrado el amor de mi vida. Los primeros meses fueron buenos. Marcos trabajaba mucho, ganaba buen dinero, y yo dejé mi trabajo para cuidar de la casa, como él me pidió. Dijo que su esposa no debía trabajar, que sería una señal de que él estaba fracasando como proveedor. En aquel entonces me pareció romántico, pero más tarde entendí que era puro control. Quería que dependiera enteramente de él. El embarazo llegó a los 2 años de casados. Cuando me hice la prueba y vi las 2 rayas rosas, lloré de felicidad.
Corrí a decírselo a Marcos cuando llegó del trabajo y me levantó en brazos, dándome vueltas por el salón. «Vamos a tener un hijo, mi heredero», gritaba, loco de alegría. Ya hablaba de enseñarle a jugar al fútbol, de meterlo en los mejores colegios privados, de convertirlo en un campeón. Los meses de embarazo fueron intensos. Marcos me controlaba en todo: lo que comía, cuánto peso ganaba, si hacía los ejercicios adecuados. Compró libros sobre embarazo y desarrollo infantil. Insistió en ir a todas las citas con el médico. Quería controlar cada detalle. Yo pensaba que era preocupación, que estaba siendo un padre dedicado. No me di cuenta de que era una obsesión por la perfección. Recuerdo claramente la última revisión antes del parto. El médico hizo una ecografía de rutina y se quedó mirando la pantalla más tiempo de lo normal. Llamó a otro colega para que mirara. Hablaban en voz baja, señalando cosas en la imagen que yo no entendía. Mi corazón empezó a acelerarse. «¿Hay algún problema, doctor?», pregunté con la voz temblorosa. Se volvió hacia nosotros con esa cara solemne que ponen los médicos cuando tienen malas noticias. «Hemos identificado algunos marcadores que podrían indicar una condición genética, nada que ponga en riesgo inmediato la vida del bebé, pero es importante que estéis preparados. Es posible que el bebé nazca con síndrome de Down». La consulta se quedó en silencio. Miré a Marcos buscando apoyo, esperando que me cogiera la mano y me dijera que todo iba a estar bien, que afrontaríamos lo que fuera juntos. Pero lo que vi en su cara me heló la sangre. Era asco, era rabia, era rechazo. «Eso tiene que ser un error», dijo, levantándose bruscamente de la silla. «Repita el estudio. Esto no puede estar pasándome a mí». El médico intentó explicar que solo era una posibilidad, que necesitábamos más pruebas para confirmarlo, y que incluso si se confirmaba, los niños con síndrome de Down podían llevar vidas plenas y felices. Marcos no quiso escuchar nada. Salió furioso de la consulta, dando un portazo. Me quedé allí, sentada, con las manos en el vientre, sintiendo a mi bebé moverse, y me derrumbé. No era miedo al síndrome, era miedo a la reacción de mi marido. Conocía a Marcos lo suficiente como para saber que la perfección lo era todo para él, y un hijo con necesidades especiales no encajaba en el plan perfecto que había construido. Las semanas siguientes fueron un infierno silencioso. Marcos apenas me dirigía la palabra. Llegaba tarde a casa oliendo a alcohol y perfume barato. Cuando intentaba hablar del bebé, de prepararnos para cualquier cosa, me cortaba bruscamente. «No quiero hablar de eso», decía, encerrándose en su despacho. Di a luz un martes por la tarde. Fue rápido, intenso, aterrador. Marcos estaba allí, pero parecía que su mente estaba en otra parte, como si prefiriera estar en cualquier lugar menos allí. Cuando el médico levantó a mi bebé y oí ese llanto fuerte y sano, mi corazón explotó de amor. Era un niño, mi Mateo. La enfermera lo limpió rápidamente y me lo acercó para que lo viera. Era precioso, con sus ojos almendrados, su pequeña nariz chata, esos rasgos característicos. Sabía lo que significaba, pero me importaba un bledo. Era mi hijo, era perfecto, era mío. «Hola, mi amor», le susurré, besándole la frente. «Mamá te quiere muchísimo». Miré a Marcos, esperando ver al menos una chispa de lo que yo sentía en su rostro, pero lo que vi fue peor que la indiferencia. Fue asco. Miró a nuestro hijo como si estuviera viendo algo repugnante. «No voy a criar eso», dijo en voz baja, pero lo suficientemente firme como para que yo oyera cada palabra. «Eso no es mi hijo». Las enfermeras intentaron disimular su incomodidad. Una de ellas me quitó a Mateo de los brazos, diciendo que iba a hacerle las primeras revisiones, pero yo sabía que era para darme un momento con Marcos. Estaba agotada, dolorida, confundida, pero todavía intenté creer que solo estaba en shock, que se le pasaría. «Marcos, por favor», dije, extendiendo mi mano. «Es nuestro hijo. Nos necesita». Él dio un paso atrás como si mi contacto le quemara. «No es mi hijo, Beatriz». Dejé muy claro el tipo de hijo que quería. «Esa cosa de ahí», señaló la cuna donde la enfermera atendía a Mateo. «Esa cosa es un error. Un defecto de fábrica». Sus palabras fueron como puñaladas. Cada sílaba abría una nueva herida en mi pecho. Quería gritar, quería llorar, quería pegarle hasta que entendiera que estaba hablando de nuestro bebé, de una vida inocente que acababa de llegar al mundo. Pero estaba demasiado débil, demasiado cansada, demasiado rota. «Vete», le dije, girando la cara. «Si no puedes querer a tu propio hijo, entonces lárgate». Y se fue. Salió de aquel paritorio sin mirar atrás. Me quedé allí, sola, llorando en silencio hasta que la enfermera me trajo de vuelta a Mateo. Me lo puso en el regazo sin decir nada. Solo me apretó el hombro con cariño, como diciendo: «Puedes con esto». Miré esa carita, esos ojos que apenas se abrían,
esas manitas diminutas abriéndose y cerrándose, buscando algo a lo que agarrarse. Y en ese momento, tomé la decisión más importante de mi vida. Si tenía que elegir entre ese hombre y este bebé, elegía a mi hijo. Siempre. Los primeros días en casa fueron devastadores. Marcos volvió solo para recoger su ropa. Dijo que se iba a vivir a un apartamento cerca de su trabajo, que necesitaba espacio para pensar, pero ambos sabíamos que era el final. ¿Me estaba abandonando porque el hijo no era lo suficientemente perfecto para su ego? Puedes quedarte con la casa por ahora, dijo mientras hacía una maleta. Pero no creas que voy a mantener a este niño para siempre. Cuando salga el divorcio, tendrás que buscarte la vida. Estaba sentada en el sofá con Mateo dormido en mis brazos. Ni siquiera me levanté para verlo irse. Solo abracé más fuerte a mi bebé y pensé, vamos a salir adelante. No sé cómo, pero saldremos adelante. La realidad me golpeó con fuerza en las semanas siguientes. No tenía trabajo, no tenía ahorros significativos, y no tenía familia cerca que me echara una mano. Mis padres habían muerto en un accidente de coche 5 años antes, y yo era hija única. La familia de Marcos me hicieron el vacío en cuanto se enteraron de lo de Mateo. Su madre, que siempre había sido tan dulce conmigo, dejó de contestar mis llamadas. Mateo necesitaba un seguimiento médico constante. Los bebés con síndrome de Down tienen mayor riesgo de problemas cardíacos, respiratorios, de audición, necesitan fisioterapia desde pequeños para fortalecer los músculos, logopedia para ayudar con el habla, terapia ocupacional para estimular el desarrollo. Todo eso costaba un dinero que no tenía. Empecé a vender cosas de la casa. Primero fueron las joyas que Marcos me había regalado, luego los electrodomésticos, los muebles caros del salón, incluso la ropa de marca que nunca usaba. Cada euro contaba. Cada céntimo era importante para que a mi hijo no le faltara de nada. El divorcio fue rápido y cruel. Marcos contrató a un abogado tiburón que hizo todo lo posible para demostrar que yo era una madre negligente, que había ocultado información sobre la salud del bebé, que intentaba extorsionarlo. Yo no tenía dinero para pagar a un abogado igual de despiadado. Acepté el acuerdo que me ofrecieron. Me quedaba con la casa durante 2 años, pero luego tendría que venderla y repartir el dinero con él. No hubo pensión alimenticia porque él argumentó que Mateo no era capaz de utilizar el dinero de forma productiva. El juez, por desgracia, se tragó la historia. Cuando Mateo cumplió 6 meses, tuve que volver a trabajar. Encontré un trabajo limpiando un edificio de oficinas en el centro. El turno era de 6 de la tarde a medianoche. Dejaba a Mateo con una vecina que me cobraba poco por cuidarlo. No era lo ideal, pero era lo que podía permitirme. Mi rutina era agotadora. Me levantaba a las 5 de la mañana con Mateo, lo bañaba, le hacía los ejercicios en casa que me enseñó la terapeuta del centro de salud comunitario, jugaba con él, lo estimulaba. A las 3 de la tarde, dormía un poco mientras él hacía su siesta. A las 5:30, lo dejaba en casa de la vecina y me iba a trabajar. Volvía a las 12:30 de la noche, lo recogía dormido y llegaba a casa muerta. Pero siempre le daba un beso en la frente antes de dormir. Los fines de semana, hacía limpiezas extra en casas particulares para llegar a fin de mes. Mateo venía conmigo, durmiendo en el carrito mientras yo fregaba suelos, limpiaba baños, planchaba ropa. Algunas de las mujeres para las que trabajaba se quejaban. Decían que no era profesional llevar niños al trabajo. Yo me tragaba las lágrimas y seguía limpiando, porque necesitaba ese dinero. Pero, ¿sabéis qué fue lo más increíble de todo? Mateo era un bebé feliz. A pesar de todas las dificultades, a pesar de desarrollarse más lento, siempre estaba sonriendo. Cuando llegaba a recogerlo de casa de la vecina, su carita se iluminaba. Me extendía sus bracitos con esa sonrisa sin dientes que me derretía el corazón. En esos momentos, sabía que cada gramo de esfuerzo valía la pena. Cuando cumplió 1 año, empezó a mostrar progresos que ni yo misma creía. La terapeuta decía que se estaba desarrollando muy bien, que la estimulación temprana estaba funcionando. Empezó a sentarse solo, luego a gatear, lloraba de emoción con cada nuevo hito. Fue por esa época cuando conocí a la doctora Serrano, una pediatra especializada en desarrollo infantil que empezó a pasar consulta en el centro de salud del barrio. Revisó a Mateo en una visita de rutina y se quedó impresionada con lo atento que estaba. ¿Cómo reaccionaba a todo? ¿Lo estimula en casa, señora?, me preguntó. Hago todo lo que me enseña la terapeuta, respondí. Le hablo mucho. Le leo cuentos aunque sea pequeño. Le pongo músicas diferentes. Le muestro colores, texturas. Ella sonrió. Siga así. Mateo tiene un potencial enorme. Los niños con síndrome de Down pueden lograr mucho más de lo que la gente cree, sobre todo cuando se trabaja con ellos desde pequeños.
Esas palabras me dieron vida. Empecé a investigar todo lo que podía sobre desarrollo infantil, métodos de estimulación, educación especial. Iba a la biblioteca pública en mis días libres y pasaba horas leyendo, tomando notas, aprendiendo. Iba a ser la mejor madre que ese niño pudiera tener, aunque tuviera que estudiar hasta la madrugada después de un día entero de trabajo duro. Mateo empezó a hablar a los 2 años. Eran palabras sencillas al principio. Mamá, agua, guau guau cuando veía un perro. Pero para mí, cada palabra era una victoria monumental. Lo grababa con el móvil viejo que tenía solo para verlo una y otra vez y recordar que estábamos avanzando. A los 3 años, llegó el momento de pensar en el colegio. Los colegios privados eran inasequibles, y los públicos de nuestra zona no tenían estructura para la inclusión. Toqué decenas de puertas, hablé con un montón de directores. Algunos fueron honestos y dijeron que no sabían cómo tratar con niños con necesidades especiales. Otros simplemente ponían excusas burocráticas para no aceptar la matrícula. Fue entonces cuando conocí a la señora Herrero, la directora de un pequeño colegio de primaria en el barrio de al lado. Escuchó mi historia, vio a Mateo jugando con bloques en su despacho y dijo: «Aquí su hijo es bienvenido. No tenemos experiencia con el síndrome de Down, pero aprenderemos juntos». Y vaya si aprendieron. La directora Herrero estudió, formó al personal, adaptó materiales. Mateo floreció en ese lugar. Por supuesto, hubo problemas. Algunos niños hacían comentarios maliciosos, algunos padres se quejaron, pero el colegio se mantuvo firme. Fue en el colegio donde empezaron a notar algo extraordinario en Mateo. Tenía una memoria fotográfica impresionante. A los 4 años, se aprendía libros enteros de memoria después de escucharlos 2 o 3 veces. A los 5, se sabía todas las capitales de las comunidades autónomas, todas las banderas, los himnos. El profesor de ciencias se quedó de piedra cuando le explicó el ciclo del agua con detalles que los niños de su edad no entendían. «Beatriz», me llamó la directora a una reunión cuando Mateo terminaba infantil. «Su hijo tiene altas capacidades. Es superdotado». Parpadeé, confundida. «¿Cómo?» «Tiene síndrome de Down. Sé que es raro, pero es posible», explicó. «Se llama doble excepcionalidad. Mateo tiene una condición genética que afecta a algunas áreas, pero al mismo tiempo, tiene una inteligencia muy por encima de la media en otras, especialmente en memoria, lógica e interés por la ciencia». Esa revelación cambió por completo mi forma de ver el futuro de Mateo. No era solo un niño con necesidades especiales al que tenía que ayudar a sobrevivir. Era un niño brillante con un potencial inmenso que tenía que cultivar. Empecé a buscar materiales educativos más avanzados. Iba a librerías de segunda mano para comprar libros de ciencia, biología, anatomía. Mateo lo devoraba todo. A los 6 años, se sabía el nombre de todos los huesos del cuerpo. A los 7, entendía física y química básicas. A los 8 ya decía que quería ser médico. «Quiero ayudar a la gente, mamá», me decía con esa voz que todavía le costaba pronunciar algunas letras, pero que era firme y segura. «Quiero curar a la gente». Miré a ese niño pequeño con sus rasgos de síndrome de Down, con sus limitaciones motoras, con su habla que todavía necesitaba terapia, y vi a un gigante. Vi a un niño que no dejaba que nada lo definiera más allá de sus sueños. La entrada en primaria fue otro desafío. Muchos profesores subestimaban a Mateo por su aspecto, por su forma de hablar, porque era un poco torpe al moverse. En las primeras semanas, la profesora de matemáticas me llamó. «Señora Sánchez, creo que Mateo debería estar en un colegio de educación especial», me dijo con ese tono de lástima que me sacaba de quicio. «No va a poder seguir el ritmo del grupo». Respiré hondo, controlando mi ira. «Profesora, con todo el respeto, ¿le ha hecho alguna prueba de nivel antes de decir eso?» «Bueno, no específicamente, pero por su condición». «Pues hágasela», dije tajante. «Evalúe lo que sabe de verdad, y luego hablamos de dónde debería estar». Le hizo la prueba, y casi se cae de la silla al ver que Mateo acertó todas las preguntas. Preguntas pensadas para niños 2 años mayores. No solo las acertó, sino que explicó diferentes formas de resolver los problemas. A partir de ese día, los profesores empezaron a ver a Mateo con otros ojos. No con lástima, sino con respeto. Algunos todavía se resistían. Seguían pensando que no debería estar allí, pero la mayoría reconoció el talento que tenía mi hijo. Mientras tanto, yo seguía trabajando como una loca. Limpiaba edificios, hacía tareas domésticas, lavaba la ropa de otras personas los fines de semana, todo para pagar las terapias de Mateo, los materiales, los libros que devoraba. Envejecí rápido en esos años. Me salieron canas antes de los 40. El cuerpo me dolía de tanto fregar, la piel se me manchó por el agotamiento.
Pero cada vez que veía a Mateo con un libro nuevo, con los ojos brillantes de curiosidad, contándome algún descubrimiento científico con esa sonrisa enorme, sabía que valía la pena partirme la espalda. Y Marcos desapareció de nuestras vidas. No llamó ni un solo cumpleaños. No envió ni un solo regalo de Navidad. Le importaba un bledo si su hijo estaba vivo o muerto. Para él, dejamos de existir el día que Mateo nació. Supe por conocidos comunes que se había vuelto a casar, esta vez con una mujer más joven y guapa, y que habían tenido una hija. La exhibía en todas sus redes sociales, mostrando al mundo que ahora sí, por fin, tenía la familia perfecta que siempre quiso. No os voy a mentir, me dolió. Dolió ver que él podía seguir adelante, hacer la vida que quería, mientras yo me deslomaba sola para darle lo básico a nuestro hijo. Pero no dejé que ese dolor me consumiera. Tenía cosas más importantes que hacer: cuidar de Mateo y ayudarlo a alcanzar sus sueños. Cuando cumplió 10 años, el colegio me llamó para otra reunión. Esta vez era para hablar de saltarle de curso. Mateo está muy por encima del nivel de su grupo, explicó el director. Ya ha dominado todo el contenido de primaria. Necesitamos pensar en retos mayores para él. Así que, con 10 años, Mateo saltó 2 cursos y fue directo al instituto. Era el más bajo y el más diferente de la clase, pero también el más listo. Los otros alumnos al principio lo miraban raro. Algunos le hacían bullying, le decían cosas horribles, pero cuando se dieron cuenta de que explicaba la materia mejor que el profesor, que ayudaba a todos en los exámenes difíciles, se convirtió en una especie de héroe de la clase. En el instituto, Mateo tenía un objetivo claro: entrar en medicina. Estudiaba con una disciplina que no había visto en ningún adolescente. Se levantaba a las 5 de la mañana, estudiaba hasta las 7, iba a clase, volvía a las 6 de la tarde y seguía hasta las 11 de la noche. Los fines de semana se iba a la biblioteca y pasaba el día entero allí. Yo intentaba convencerlo de que descansara un poco, que saliera con amigos, que hiciera cosas normales de adolescentes, pero él me miraba con esos ojos decididos y decía: «Mamá, necesito demostrar que puedo. Necesito demostrarle a todo el mundo que el síndrome de Down no me define». La selectividad fue una batalla. No porque Mateo no pudiera académicamente, estaba más que capacitado, sino porque el mundo todavía no estaba preparado para aceptar a un médico con síndrome de Down. Recibimos llamadas de orientadores bien intencionados diciendo que le estaba dando al chico falsas esperanzas, que medicina era imposible para alguien como él, que debería animarlo a buscar algo más acorde a sus limitaciones. Yo escuchaba todo en silencio y luego miraba a Mateo estudiando en la mesa de la cocina, rodeado de libros de biología y química, y pensaba: al diablo con las limitaciones que quieran ponerle. El día del examen, lo acompañé hasta las puertas de la universidad. Estaba nervioso, sudando frío, pero decidido. «Puedo hacerlo, mamá», dijo más para sí mismo que para mí. «Voy a conseguirlo». Y lo consiguió. Cuando salieron los resultados y su nombre apareció en la lista de admitidos, caí de rodillas y lloré como nunca antes. No era un llanto de tristeza ni de cansancio, era un llanto de gratitud, de orgullo, de victoria. Mateo lo había logrado contra todo pronóstico, contra todos los prejuicios, contra todas las expectativas que el mundo tenía de él. Mi hijo se había ganado un puesto en la Facultad de Medicina de una de las mejores universidades del país. Entrar en la facultad fue otro universo de desafíos. La mayoría de los compañeros eran niños ricos de colegios privados caros, con padres médicos o empresarios. Mateo era el chico de barrio, con síndrome de Down, que llegaba en autobús después de un viaje de 2 horas. Los primeros meses fueron duros. Algunos profesores dudaban claramente de su capacidad. Algunos compañeros hacían comentarios maliciosos por los pasillos. Pero Mateo tenía un arma que no esperaban. Era mejor que todos ellos. En los primeros parciales sacó las notas más altas del grupo. En las exposiciones, demostraba un conocimiento tan profundo que dejaba boquiabiertos hasta a los catedráticos. En las discusiones de casos clínicos, siempre era el primero en dar con el diagnóstico correcto. En un año, pasó de ser el del síndrome de Down a ser el genio de la clase. Los mismos compañeros que se burlaban al principio ahora le pedían ayuda para estudiar. Los mismos profesores que dudaban ahora lo invitaban a proyectos de investigación. Yo seguía trabajando duro para ayudar a pagar sus gastos. La universidad era pública, pero había costes de libros, materiales, transporte. Mateo consiguió una beca, pero aún así íbamos justos. Limpiaba, cuidaba de ancianos, aceptaba cualquier trabajo honrado que surgiera. Mi cuerpo ya no aguantaba el ritmo de 20 años atrás. Las manos se me hinchaban por la artrosis de tanto limpiar. La espalda me mataba. Tomaba analgésicos a diario solo para seguir moviéndome.
Pero ver a mi hijo con su bata blanca, con el fonendoscopio al cuello, hacía que cualquier dolor valiera la pena. En su tercer año, Mateo decidió especializarse en pediatría. Quiero cuidar de niños como yo, mamá, me explicó. Quiero que sepan que pueden ser lo que quieran, sin importar ningún diagnóstico. Fue entonces cuando empezó a hacer sus prácticas en el Hospital General, el más importante de la ciudad. Estaba en su último año cuando le ofrecieron una plaza de residente allí mismo, en pediatría, con enfoque en genética y desarrollo. Es el mejor programa MIR del país, me dijo. Eufórico. Si entro, podré especializarme exactamente en lo que quiero. Aprobó el examen MIR. En primer lugar. El primero de más de 200 candidatos. El niño que fue rechazado por su propio padre por tener síndrome de Down era ahora el médico residente más brillante del Hospital General. Cuando recibió su bata con el nombre bordado, Dr. Mateo Sánchez, residente de pediatría, volví a llorar. 24 años de lucha, de sacrificio, de noches sin dormir, de trabajo duro, todo había valido la pena. Mi hijo se había convertido en médico. Y no en uno cualquiera. Con apenas 2 años de residencia, ya era reconocido como una de las mentes más brillantes del hospital. Publicaba artículos en revistas científicas importantes. Daba ponencias en congresos nacionales. Lo invitaron a formar parte del equipo de investigación genética. A los 26 años, lo ascendieron a jefe de residentes de pediatría. El chico del que el mundo decía que no lograría nada, ahora dirigía un equipo de 15 médicos, todos mayores que él, todos normales, todos mirándolo con respeto y admiración. Fue por esa época cuando se empeñó en comprarme una casa. Ya basta de alquileres, mamá, me dijo muy serio. Has trabajado toda tu vida por mí. Ahora me toca a mí cuidar de ti. Intenté negarme. Le dije que ahorrara, que invirtiera en su futuro. Pero Mateo no aceptó un no por respuesta. Compró una casa sencilla pero cómoda en un barrio tranquilo, la amuebló por completo y me obligó a dejar de trabajar. Se acabaron tus días fregando suelos, mamá, dijo, cogiendo mis manos callosas entre las suyas. Ahora vas a descansar, vas a cuidar de tu salud, vas a disfrutar de la vida. A mis 50 y tantos, por primera vez desde que nació Mateo, no tenía que preocuparme por el dinero. No tenía que levantarme al amanecer para coger el autobús. No tenía que fregar suelos hasta que la espalda me gritara. Podía simplemente ser madre, sin tener que ser padre, madre, proveedora y terapeuta, todo al mismo tiempo. Mi nueva rutina era despertarme sin despertador, desayunar con calma, pasear por el parque, ir a clases de manualidades en la parroquia, cosas sencillas que nunca había tenido tiempo de hacer. Mateo insistió en llevarme a revisiones médicas frecuentes, cuidando cada detalle de mi salud con el mismo celo que cuidaba a sus pacientes. Así descubrimos que tenía hipertensión, diabetes tipo 2 e inicios de osteoporosis, la factura de años de estrés y trabajo duro. Mateo me montó un plan de tratamiento completo. Eligió a los mejores especialistas y revisaba personalmente cada prueba. Tú me cuidaste toda la vida, decía. Ahora déjame cuidarte a ti. Y así pasaron los años. Yo recuperándome de una vida de lucha, él construyendo una carrera brillante. Por fin estábamos en paz. Por fin podíamos respirar sin el peso de la supervivencia aplastándonos. Marcos seguía siendo un fantasma del pasado. Pasaron 18 años sin una sola palabra, sin una señal de vida, hasta aquella mañana de martes en el Hospital General. Estaba allí porque Mateo me había pedido que pasara a firmar unos papeles de su seguro médico, donde me había puesto como beneficiaria. Llegué temprano, cogí número y me senté a esperar. Estaba hojeando una revista cuando oí el revuelo en la entrada. Un hombre mayor entró corriendo por las puertas automáticas con una adolescente en brazos. Gritaba pidiendo ayuda. Estaba desesperado. Levanté la vista y el corazón se me paró. Aunque más viejo, más delgado, más encorvado, reconocí esa cara. Era Marcos. No me vio al principio. Estaba demasiado concentrado en que atendieran a la niña, pero cuando las enfermeras se la llevaron a urgencias, se giró y nuestras miradas chocaron. Vi el shock en su cara, el reconocimiento tardío, y luego esa sonrisa que recordaba demasiado bien. Caminó hacia mí con pasos torpes, claramente afectado, pero intentando mantener esa arrogancia de siempre. Beatriz, dijo, y mi nombre en su boca sonó a veneno. ¡Qué sorpresa! No le respondí. Solo le sostuve la mirada. Estaba viejo, mucho más de lo que 18 años deberían haberle envejecido. Tenía el pelo blanco, la piel flácida y manchada. Parecía enfermo, frágil, acabado. ¿Trabajando aquí?, preguntó con ese tono burlón. ¿Limpiando los baños del hospital? Solo estoy esperando a mi hijo, respondí con calma. Fue entonces cuando soltó esa risa amarga y dijo las palabras que os conté al principio.
¿Ese hijo defectuoso tuyo sigue vivo? ¿O la naturaleza finalmente hizo el trabajo? No le dejé terminar. Mateo está muy bien, gracias por preguntar, le dije con voz firme, a pesar de la rabia que me quemaba por dentro. De hecho, trabaja aquí. Marcos se rió más fuerte. ¿Trabaja aquí haciendo qué? ¿Lavando los instrumentos? ¿Empujando camillas? Ay, Beatriz, siempre se te dio bien inventar historias para sentirte mejor por tus decisiones fracasadas. En ese momento, las puertas de urgencias se abrieron. Salió Mateo con su impecable bata blanca, la placa de jefe de residentes colgando del cuello, seguido por 3 residentes que anotaban cada palabra que decía. Estaba explicando algo sobre un protocolo, usando términos médicos complicados, con esa autoridad natural de quien sabe lo que hace. Los residentes escuchaban atentos, haciéndole preguntas que él respondía con paciencia y precisión. Mateo me vio en la recepción y su cara se iluminó con esa sonrisa enorme que siempre me derretía. Se disculpó de los residentes y caminó hacia mí. «Mamá», dijo, abrazándome. «Perdona la tardanza. Tuvimos una emergencia en la UCI pediátrica y necesitaron mi valoración». No fue hasta que se soltó del abrazo que se dio cuenta de que Marcos estaba a mi lado, con la boca abierta, pálido como un fantasma. «¿Todo bien, mamá?», preguntó Mateo, notando mi tensión. «¿Este señor te está molestando?». Iba a responder, pero Marcos se me adelantó con una voz temblorosa. «Mateo, ¿hijo?». Mi hijo miró al hombre mayor con una expresión neutra, profesional. No había reconocimiento allí, solo la cortesía automática de un médico tratando con el familiar de un paciente. «Sí, soy el doctor Mateo Sánchez». «¿Es usted familiar de la paciente que acaba de ingresar?», preguntó, sacando su tableta para revisar el expediente. Yo soy tu padre», dijo Marcos, con la voz rota. El silencio que siguió pareció eterno. Mateo dejó de teclear en la tableta y levantó la vista lentamente para mirar a Marcos. Su rostro permaneció neutro, pero yo conocía a mi hijo. Conocía cada gesto. Vi el dolor antiguo despertando, pero también vi la fortaleza que había construido a lo largo de los años. «No, señor», dijo Mateo con una voz tranquila pero firme. «Usted no es mi padre. Mi padre murió antes de que yo naciera. Usted es solo el hombre que nos abandonó a mi madre y a mí hace 18 años porque no era lo suficientemente perfecto para usted». Marcos retrocedió como si le hubieran dado una bofetada. «Hijo, doctor Sánchez», le corrigió mi hijo. «Y no soy su hijo. Ahora, si me permite, necesito saber su relación con la paciente que acaba de llegar para poder atenderla adecuadamente». Justo entonces, una enfermera se acercó con un informe. «Doctor Sánchez, la paciente, Sofía, 12 años, ingresada con convulsiones y fiebre alta. El padre informa de un historial de crisis desde los 6 meses. Necesitamos su valoración urgente». Mateo cogió el informe y empezó a leer. Vi su rostro cambiar, la expresión profesional dando paso a una preocupación real. Miró a Marcos. «¿Usted es el padre de Sofía?», preguntó. Marcos solo asintió con la cabeza, incapaz de hablar. «Venga conmigo», dijo Mateo, caminando hacia urgencias. «Necesito el historial completo de sus crisis. ¿Cuándo empezaron? ¿Con qué frecuencia ocurren? ¿Cuánto dura cada crisis? ¿Qué medicación toma?». Me quedé allí viéndolos alejarse. Marcos se giró una vez buscándome, pero le di la espalda. No se merecía ni eso de mí. Me volví a sentar y esperé. Sabía que Mateo iba a tardar. Siempre se tomaba su tiempo con cada paciente, especialmente si eran niños. Cogí el móvil y fingí estar ocupada, pero mi mente iba a 1000 por hora, procesando lo absurdo de todo aquello. El hombre que nos abandonó ahora dependía del hijo que rechazó para salvar a la hija que decidió amar. La ironía era tan perfecta que parecía el guión de una película. Pasaron 2 horas. Finalmente, Mateo salió de urgencias, con aspecto cansado pero satisfecho. Se sentó a mi lado. «¿Cómo estás?», me preguntó en voz baja. «Eso debería preguntártelo yo a ti», respondí, cogiéndole la mano. Él suspiró profundamente. «Sofía está estable. Fue una crisis convulsiva por fiebre alta debido a una infección. Le he pautado antibióticos y anticonvulsivos. Se quedará ingresada unos días en observación». «¿Y él?», pregunté sin decir el nombre. «Está desesperado», dijo Mateo. «Su hija tiene una epilepsia severa. Por lo visto, la han hospitalizado un montón de veces. Me ha enseñado una carpeta llena de estudios, diagnósticos de varios especialistas. Parece que ningún médico ha logrado controlar las crisis del todo». No sabía qué sentir. Una parte de mí quería sentir satisfacción. Quería verlo como justicia divina. El hombre que rechazó a un hijo por su genética ahora tenía una hija con un problema neurológico grave.
Pero la parte más grande de mí, la que Mateo me enseñó a cultivar durante años, solo sentía tristeza por la niña inocente que sufría. ¿Qué vas a hacer?, le pregunté. Mi trabajo, respondió simplemente. Voy a cuidar de Sofía lo mejor que pueda. Ella no tiene la culpa de quién es su padre, y yo no me hice médico para elegir a quién ayudo basándome en rencores. Mi hijo, siempre tan íntegro, siempre tan mejor de lo que ninguno de nosotros merecía. Los días siguientes, Sofía permaneció hospitalizada, y Mateo llevó el caso personalmente. Ordenó una batería completa de pruebas, consultó con otros especialistas, revisó todo el historial. Sabía que no lo hacía por Marcos, sino a pesar de él. Marcos intentó acercarse a Mateo varias veces. Lo esperaba en los pasillos. Intentaba sacar conversación más allá de lo médico, pero Mateo mantenía una distancia profesional impecable. Respondía lo necesario sobre el tratamiento, y punto. Fue al cuarto día cuando Mateo hizo un descubrimiento importante. Estaba revisando las resonancias antiguas de Sofía cuando notó algo que los otros médicos habían pasado por alto. «Mamá», me llamó esa tarde con voz excitada. «Creo que he encontrado la causa de las crisis de Sofía. Tiene una pequeña malformación en el lóbulo temporal que los otros no vieron porque solo se ve en un tipo de resonancia específica. Si estoy en lo cierto, hay una cirugía que puede eliminar las crisis por completo». «Eso es maravilloso», le dije. «¿Se lo vas a decir?». Hubo una pausa. «Sí, porque es lo correcto». Esa noche, Mateo citó a Marcos en su despacho. Yo no estuve allí, pero Mateo me lo contó después. Le mostró las imágenes, le explicó el hallazgo, le detalló la operación y las posibilidades de éxito. Marcos escuchó todo en silencio, con lágrimas corriendo por su cara. Cuando Mateo terminó, Marcos solo dijo, «¿Por qué? ¿Por qué qué?», preguntó Mateo. «¿Por qué haces esto? Después de todo lo que os hice a ti y a tu madre, ¿por qué te preocupas por ayudar a mi hija?». Mateo me dijo que se quedó un momento en silencio, buscando las palabras. Luego dijo, «Porque yo no soy usted. Usted abandonó a un hijo por una condición genética. Yo no voy a abandonar a una paciente por quien es su padre. Sofía merece el mejor tratamiento y se lo voy a dar. No por usted, sino por ella». Marcos intentó decir más, pedir perdón, pero Mateo levantó la mano, deteniéndolo en seco. «Señor García, entiendo que esto es difícil, pero quiero dejar claro que nuestra relación empieza y termina en este hospital, con el tratamiento de su hija. No quiero sus disculpas. No quiero que intente reconectar. Tengo una madre maravillosa que fue padre y madre para mí toda la vida. Tengo una vida plena y feliz. Usted es parte de mi ADN, pero no es parte de mi historia. Espero que pueda respetarlo». Programaron la cirugía de Sofía para la semana siguiente. Mateo no iba a operar, él era pediatra, no neurocirujano, pero coordinaría a todo el equipo y estaría pegado al proceso. Fui al hospital el día de la operación, no para ver a Marcos, sino para apoyar a mi hijo. Sabía que por muy profesional que fuera, la situación le removía por dentro. Me encontré con Marcos en la sala de espera, solo. Parecía diferente, más encorvado, más frágil, más asustado. Cuando me vio se levantó lentamente. «Beatriz», dijo con voz ronca, ¿Puedo hablar contigo, por favor?» Cada fibra de mi ser quería mandarlo al infierno. Quería darle la espalda e irme, como hizo él hace 18 años. Pero recordé lo que dijo Mateo sobre no ser como él, sobre ser mejores. Respiré hondo y asentí. Nos sentamos, con un espacio entre nosotros. Miró sus manos temblorosas antes de hablar. «No sé ni por dónde empezar», dijo. «Pedir perdón suena a muy poco para lo que hice». No respondí, solo esperé. Cuando nació Mateo, entré en pánico, continuó. Todo lo que veía era el síndrome, la diferencia, el qué dirán. No pude ver más allá y fui demasiado cobarde para admitir que el problema estaba en mí, no en él. «Tienes razón», le dije. «El perdón no es suficiente». Él asintió, llorando. Desperdicié lo mejor que me pudo haber pasado. Tuve una segunda oportunidad con Sofía. Pensé que podría ser el padre que no fui para él, pero la vida tiene un sentido del humor muy negro. Sofía nació con una epilepsia severa. ¿Y sabes cuál fue mi primera reacción? Pánico otra vez. Miedo otra vez. Casi cometo el mismo error 2 veces. «Pero no lo hiciste», dije fríamente. «No, porque mi mujer no me dejó. Me dijo que si abandonaba a la niña, ella me dejaba a mí. Así que me quedé. Aprendí a querer más allá de las limitaciones. Pero ya era tarde para Mateo. Demasiado tarde», confirmé. Cuando lo vi ahí, con su bata blanca, escuchando cómo lo llamaban doctor, dirigiendo a todo el equipo, Beatriz, no podía creerlo. ¿Cómo es que un niño al que llamaste defectuoso se convirtió en un médico brillante? Con trabajo duro, completé su frase. Con determinación,
con una madre que nunca dudó de él, con terapias, estimulación, una educación de calidad, con amor incondicional, todo lo que tú no quisiste darle. Él sollozó, tapándose la cara. Miré a ese hombre roto y no sentí placer. No sentí nada, solo vacío. Ya no significaba nada para mí. Ni rabia, ni odio, ni ganas de venganza, pura indiferencia. Mateo es un hombre increíble, le dije. Ha salvado la vida de cientos de niños. Publica investigaciones que están cambiando cómo la medicina trata estas condiciones. Es respetado, admirado, querido. Y todo eso lo logró no gracias a ti, sino a pesar de ti. Marcos levantó la cara llena de lágrimas. Sé que no merezco el perdón. No merezco ni hablarle. Pero necesito que sepas que me arrepiento cada día. Cada día que veo a Sofía pienso en él, en lo que perdí, en quién se convirtió sin mí. Bueno, dije, levantándome. Espero que ese arrepentimiento te haga compañía el resto de tu vida. Espero que nunca olvides que abandonaste a un hijo perfecto, porque tú eras demasiado imperfecto para ver más allá de tus narices. Me estaba dando la vuelta para irme cuando me llamó de nuevo. Beatriz, espera. Mi mujer me dejó hace 6 meses. Conoció a otro tipo. Se lo llevó todo en el divorcio. La casa, el coche, los ahorros. Vivo en un apartamento diminuto. Apenas gano para las facturas. El seguro de Sofía lo cancelaron porque no podía pagarlo. La están tratando aquí por la sanidad pública. Lo he perdido todo. Esperaba lástima. Esperaba que sintiera algo por él, pero solo sentí más vacío. ¿Sabes lo que es gracioso? Le dije. Yo crié a Mateo sin casa propia, con 3 trabajos, viviendo en habitaciones alquiladas, comiendo lo básico. No teníamos nada, pero teníamos amor. Teníamos un propósito. Nos teníamos el uno al otro. Tú lo tenías todo materialmente y lo perdiste, porque nunca supiste valorar lo que importa. No siento lástima por ti, Marcos. Estás cosechando exactamente lo que sembraste. Esta vez me fui sin mirar atrás. La cirugía de Sofía duró 6 horas. Fue un éxito. Mateo vino a darme la noticia con la cara cansada, pero feliz. Va a estar bien, dijo. El neurocirujano ha quitado toda la malformación. Las posibilidades de que vuelva a tener crisis bajan a menos del 5%. Va a poder hacer una vida normal. Abracé a mi hijo sintiendo el orgullo hincharse en mi pecho. Le has salvado la vida. La hemos salvado, corrigió. Yo solo vi el problema. Todo el equipo ha trabajado unido. Siempre tan humilde, siempre compartiendo el mérito. Le dieron el alta a Sofía una semana después. El día que se fue, Marcos intentó acercarse de nuevo a Mateo, para darle las gracias de forma exagerada, para crear algún vínculo. Pero Mateo solo le dio la mano formalmente. Le deseó a la niña una buena recuperación y se despidió. Así de simple, sin dramas, sin malicia. Pero sin abrir la puerta, pensé que la historia terminaba ahí, que Marcos se iría con su hija curada y nosotros volveríamos a lo nuestro. Pero el destino tenía otros planes. 3 meses después, estaba en casa cuando Mateo llegó temprano del trabajo. Tenía una expresión extraña. No feliz, pero tampoco disgustado. Era algo entre la sorpresa y la incredulidad. «Mamá, tengo que contarte algo», dijo, sentándose en el sofá. «¿Qué ha pasado? ¿Está todo bien? Marcos me ha buscado hoy en el hospital. Me tensé por completo. ¿Qué quería?» Mateo suspiró. Dijo que Sofía está de maravilla, ni una sola crisis desde la operación. Y quiere hacer una donación al hospital. Una donación grande. ¿Donación?, repetí, confundida. Pero si dijiste que estaba arruinado. Lo estaba, pero por lo visto ha vendido un terreno que le quedaba, alguna herencia familiar, y quiere donar todo el dinero para crear un fondo de investigación para la epilepsia infantil en el hospital. No supe qué decir. Eso es inesperado. Hay más, continuó Mateo. Quiere que el fondo lleve mi nombre. Dijo que quiere que sea el Fondo de Investigación en Epilepsia Infantil Dr. Mateo Sánchez. ¿Y has aceptado? Le he dicho que lo pensaría, que tenía que hablarlo contigo. Nos quedamos en silencio. Era mucho que procesar. El hombre que nos abandonó ahora quería inmortalizar el nombre del hijo que rechazó en un fondo médico. ¿Tú qué crees, mamá?, me preguntó. ¿Crees que es genuino o es pura culpa intentando comprar el perdón? Lo pensé detenidamente. Creo que pueden ser las dos cosas. Puede ser culpa y aún así ser genuino. La pregunta es, ¿esto te va a hacer bien o mal a ti? Mateo se quedó pensando. ¿Sabes qué es raro? No siento nada por él, ni rabia ni rencor. Es como un extraño, alguien que está biológicamente conectado a mí, pero emocionalmente es un cero. No importa. ¿Y el dinero? Insistí.
Ese dinero puede ayudar a muchos niños. Sí, asintió. Y por eso estoy pensando en aceptar, no por él, sino por los niños. Y eso fue lo que hizo. Aceptó la donación con la condición de que Marcos entendiera que eso no cambiaba nada. Era un acto médico, no un vínculo emocional. Crearon el fondo con pompa y circunstancia. El hospital hizo una ceremonia, invitó a la prensa, todo el espectáculo. Marcos estaba allí, intentando parecer importante, colgarse un poco de la luz de Mateo. Pero el que brillaba era mi hijo. Dio un discurso impresionante sobre la importancia de la investigación, sobre cómo cada niño merece vivir sin limitaciones. Habló de Sofía y de cómo la medicina cambia vidas. No mencionó a Marcos ni una sola vez. Y eso, en cierto modo, fue la mejor venganza, convertir al hombre en irrelevante en su propia historia. Después de la ceremonia, en el brindis, vi a Marcos acercarse a Mateo. Me acerqué para oír. Mateo, dijo con duda. Sé que esto no cambia nada. Sé que no tengo derecho a pedirlo, pero... ¿Crees que quizás algún día podríamos...? No, lo interrumpió Mateo, amable pero firme. Señor García, agradezco la donación. Va a ayudar a muchos. Pero hasta aquí llegamos. Yo tengo una familia. Tengo una madre que lo sacrificó todo por mí. Tengo amigos, colegas. Mi vida está llena. No hay un espacio vacío que usted pueda llenar. Marcos asintió lentamente, derrotado. Entiendo. Solo quería que supieras que ahora lo veo. Veo lo equivocado que estaba, lo extraordinario que eres. Siempre fui extraordinario, dijo Mateo sin arrogancia, solo como un hecho. La diferencia es que usted no pudo ver más allá de sus prejuicios. Pero ese es su problema, no el mío. Espero que haya aprendido algo con Sofía. Espero que sea para ella el padre que no pudo ser para mí. Y se giró y vino hacia mí, ofreciéndome su brazo. Vámonos, mamá. Mañana entro temprano. Salimos juntos, dejando a Marcos atrás una vez más. Pero esta vez no era un abandono. Era una elección. La elección de no dejar que el pasado amargara nuestro futuro. En el coche, de vuelta, Mateo me miró y dijo, «Gracias, mamá». «¿Por qué?», le pregunté. «Por no tirar nunca la toalla conmigo, por no hacerme sentir menos, por enseñarme que el síndrome de Down es una característica, no una definición, por enseñarme que el esfuerzo y el amor pueden con todo». Se me llenaron los ojos de lágrimas. «No tienes que agradecerme que te quiera, hijo. Ha sido lo más fácil que he hecho en mi vida». «No fue fácil», dijo él. «Sé que no lo fue. Recuerdo que llegabas a casa muerta. Recuerdo que comías menos para dejarme más a mí. Recuerdo que llorabas a escondidas. Nada de eso fue fácil, mamá. Pero lo hiciste. Lo haría todo de nuevo», le dije, cogiéndole la mano. 1000 veces. Llegamos a casa e hicimos nuestra rutina de siempre. Él contándome casos del hospital, yo hablándole del grupo de la parroquia. Era simple. Era común. Era perfecto. Esa noche, antes de dormir, pensé en todo el viaje. 26 años desde aquel día en el hospital en que Marcos miró a nuestro hijo con asco. 26 años de lucha. Y al final, el hombre que creía que la genética perfecta aseguraba el éxito, estaba solo y roto. El niño que él rechazó estaba salvando vidas y cambiando el mundo. La vida le había dado a cada uno lo que merecía. Cerré los ojos y di gracias. Gracias por las dificultades que nos hicieron fuertes. Gracias por cada lágrima. Gracias por cada desafío que forjó al hombre extraordinario que es hoy mi hijo. Y extrañamente, di gracias incluso por Marcos, porque si se hubiera quedado, con sus prejuicios, habría apagado el brillo de Mateo. Se habría pasado años intentando arreglar algo que nunca estuvo roto. Su abandono, por mucho que doliera, fue el mejor regalo que pudo hacernos. Nos dio la libertad de crecer, de brillar. Los meses siguientes trajeron más reconocimientos para Mateo. Su investigación apareció en una revista internacional de mucho prestigio. Lo invitaron a dar conferencias en otros países. Pero lo que más me enorgullecía era cómo trataba a sus pacientes. Una tarde estaba en la sala de espera cuando entró una mujer joven con un bebé llorando. El bebé tenía síndrome de Down. La madre estaba desesperada, perdida. Mateo la atendió personalmente. Cuando salió, la chica era otra. Tenía lágrimas, pero de esperanza. Se paró a hablar conmigo. «Ese doctor», me dijo, señalando la consulta, «tiene síndrome de Down y es médico. Me ha dicho que mi hijo puede ser lo que quiera. Me ha enseñado casos de éxito. Por primera vez, no tengo miedo. Tengo esperanza. Casi exploto de orgullo. De eso se trataba. Mateo no solo estaba salvando vidas, estaba cambiando mentalidades, rompiendo barreras. Se convirtió en un símbolo.
Empezó a dar charlas en colegios, en grupos de apoyo, siempre con el mismo mensaje. La limitación está en la cabeza del que subestima, no en el subestimado. Un periodista le pidió una entrevista para contar la historia del médico que venció al síndrome de Down. Mateo aceptó, pero con una condición. Yo no he vencido al síndrome de Down, le explicó. Tengo síndrome de Down y siempre lo tendré. Es parte de mí. Lo que he vencido es el prejuicio, las bajas expectativas. Esas son las verdaderas discapacidades. No en mi cromosoma extra, sino en la mentalidad de la gente. El reportaje salió precioso, se hizo viral en todo el país. Llegaron cartas de todas partes. ¿Y sabéis quién vio el reportaje? Marcos. Llamó al hospital preguntando por Mateo. Mi hijo no le devolvió la llamada. Marcos insistió durante semanas. Incluso intentó ir allí, pero seguridad no le dejó pasar. Fue entonces cuando me encontró saliendo de la farmacia. Más viejo, más desesperado. Beatriz, por favor, suplicó. Solo quiero hablar con él 5 minutos. No quiere hablar contigo, Marcos. Acéptalo. Vi el reportaje. Vi en lo que se ha convertido. Necesito decirle que me equivoqué. Que lo siento. Ya lo has dicho muchas veces. Las disculpas no cambian el pasado. Lo sé, casi gritó. Pero necesito intentarlo. Necesito que sepa que me arrepiento a diario. Miré a ese hombre y no sentí nada. Ni siquiera lástima, solo cansancio. Marcos, quieres el perdón para sentirte mejor tú. Pero el perdón no va de ti. Va de la persona a la que heriste. Y Mateo no necesita perdonarte para seguir adelante. Él ya lo superó. Eres un fantasma que decidió dejar atrás. ¿Y tú? Preguntó. ¿Tú me perdonas? Pensé en todas las noches que lloré sola, en el hambre, en el dolor de espalda. No, le dije, no te perdono. Pero tampoco te guardo rencor. Simplemente, ya no importas. Eres irrelevante en mi vida y en la de Mateo. Y creo que eso es peor que el odio, ¿no crees? Lo dejé allí y me alejé. Y esa vez, cerré el capítulo para siempre. Pasó otro año. Mateo cumplió 28. Hicimos una fiesta en casa. En medio de la fiesta, me llamó aparte. Mamá, quiero darte algo, dijo, entregándome un sobre. Era la escritura de la casa a mi nombre. Mateo, no tenías por qué. Sí, tenía que hacerlo, interrumpió. Tú mereces seguridad, mamá. Que nunca te falte un techo. Esta casa es tuya. Lloré como una niña. Hacía 28 años. Estaba en la calle con un bebé. Ahora era dueña de mi propia casa. Hay más, dijo, sonriendo. He conocido a alguien. ¿Qué? Una doctora, Simona. Es cardióloga, pediátrica. Es increíble, mamá. Y me ve. ¿Sabes? No ve el síndrome. Reí y lloré al mismo tiempo. Mi niño estaba enamorado. Está en la fiesta, dijo sonrojándose. La del vestido azul. La vi. Estaba riendo con la gente. Parecía buena persona. ¿Lo sabe todo? Pregunté, sobre Marcos. Sí, se lo conté. Dijo que eso solo demuestra lo fuerte que soy. Conocí a la doctora Simona y era un encanto. Lo más importante, miraba a mi hijo con amor de verdad. Salieron durante 2 años y luego se comprometieron. La boda se fijó para la primavera siguiente. Una semana antes de la boda, nos llamó Sofía, la hija de Marcos. Tenía 15 años y llamaba a escondidas. Doctor Sánchez, dijo nerviosa. Es por mi padre. Está muy enfermo. Cáncer de páncreas. Se está muriendo. Dice que necesita hacer las paces antes de irse. Mateo me miró. Yo solo le dije que era su decisión. Sofía, dijo él. Lo siento mucho, pero no sé si puedo darle lo que quiere. Entiendo, dijo ella, llorando. Solo quería darle las gracias. Usted me salvó la vida, y a pesar de quién es mi padre, nunca me trató diferente. Es usted un buen hombre. No tienes que cargar con los errores de tu padre, le dijo Mateo. Después de colgar se quedó pensando. Al final decidió ir. No por Marcos, sino por él mismo, para cerrar el ciclo. Fui con él. Marcos estaba en un hospital público, en una habitación compartida. Estaba en los huesos, amarillo. «Has venido», susurró cuando vio a Mateo. «Por Sofía, no por usted», dijo Mateo. «No esperaba que vinieras». «No he venido a facilitarle la muerte», dijo Mateo. «He venido a decirle algunas cosas por mí». Marcos asintió. «Podría decirle que lo perdono, pero sería mentira. No lo perdono. No por lo que me hizo a mí. Eso ya está superado. Sino por lo que le hizo a mi madre.
La dejó en la calle con un recién nacido. La obligó a partirse la espalda. Ella sacrificó su vida por mí, mientras usted vivía su vida perfecta. Marcos lloraba. Lo sé. Por eso no puedo morir en paz. Y no debería, dijo Mateo. Lleve ese peso hasta el final, porque los actos tienen consecuencias. Solo quería que supieras, dijo Marcos, que ahora lo veo. Veo que eres extraordinario, que fui un ciego. Me perdí conocer a un hijo increíble. Tiene razón, respondió Mateo. Se lo perdió todo. Mis primeros pasos, mi graduación, mi vida. Y lo más triste es que no se lo perdió por obligación, sino por elección. Pero le agradezco una cosa. Si se hubiera quedado, habría envenenado mi infancia. Su abandono me liberó. No merezco el perdón, susurró Marcos. No. Pero voy a darle algo mejor. Indiferencia. Ya no ocupa espacio en mi corazón. Y voy a continuar mi vida feliz sin mirar atrás. Ah, y me caso la semana que viene. Y si tengo hijos, solo conocerán a un abuelo, a un hombre que sí habría sido un padre. Porque un padre es el que cría. Y usted nunca fue mi padre. Salimos de allí. En el pasillo, Mateo respiró hondo. Soy libre, me dijo. Marcos murió 3 días después. Mateo envió flores por cortesía a Sofía, pero no fue al funeral. El día de la boda, la iglesia estaba llena de amor. La doctora, Simona, estaba preciosa, y cuando llegó el momento de la entrada del novio, no hubo padre, pero sí hubo madre. Caminé con él hacia el altar con el corazón explotando. Durante los votos, Mateo se giró hacia mí. Antes de prometerle amor a Simona, tengo que darle las gracias a mi madre. Mamá, tú me enseñaste lo que es el amor incondicional. Me enseñaste que la única discapacidad real es la falta de amor. Todo lo que soy es por ti. Nadie pudo contener el llanto. En la fiesta, viendo a mi hijo bailar el vals, pensé en lo lejos que habíamos llegado. La vida tiene esas ironías. El hombre que nos abandonó murió solo, y lleno de arrepentimiento. Y nosotros, los defectuosos, construimos una vida llena de amor y éxito. Hoy, a mis 63 años, os digo que cada lágrima valió la pena. Y si pudiera volver atrás, no cambiaría nada, porque cada desafío forjó al hombre extraordinario que es mi hijo. Si esta historia ha tocado tu corazón, déjame un me gusta. Dime en los comentarios desde qué país nos estás viendo, y si alguna vez tuviste que demostrar tu valía cuando dudaron de ti. Y si no te has suscrito, suscríbete ahora mismo. Cada semana traigo historias reales. Pulsa la campanita, y si quieres apoyar más el canal, hazte miembro. Un beso en el corazón a todos. Y recordad, nunca dejéis que nadie defina vuestro valor.